De acuerdo, pues ¿con qué lo vamos a, con qué vamos a abrir el programa? Si sois tan amables, ¿no? Ahí lo tengo yo también. Habéis instalado la última versión, la 12, ¿no? La 12.1. Vale. Muy bien. Tenéis esta ventana primero. Sí, ¿no? Todos, todo el mundo. Nuevo documento. Y vamos a... Os recomiendo... O sea, ahora vamos a interactuar con el lenguaje, es decir, cómo a través de un editor. El programa que tenéis ahí nos dais cuenta de que son dos programas. Tiene el programa en sí, que es el que va a ejecutar las órdenes, que vosotros los programas que vosotros conmigo vayáis a realizar, pero hay que trasladarlo de alguna manera y eso se hace a través de un editor, que es lo que estamos viendo, lo que estáis viendo vosotros ahora en vuestra pantalla. Ese es el editor, ¿de acuerdo? En cuanto a ejecutemos algo, va a lanzar el kernel, que es realmente el programa en sí. Los 10 gigas esos, la mayor parte son el kernel, que es el que realiza el trabajo duro. Muy bien. Tenéis la documentación in situ, la documentación por supuesto la tenéis, os lo dije el otro día, la tenéis online, aquí en este enlace, ¿no? Si le dais tenéis la documentación. Por cierto, voy a quitarme que no necesito yo esto. Tengo el cable ahora. Tenemos ahí la documentación, pero la documentación dentro del programa la tenéis aquí Yo siempre tengo una documentación a mano en una ventana. Bien, ¿en qué consiste este lenguaje? El lenguaje, este es un lenguaje como Python o como MATLAB o como Maple, es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que lo que vamos es a escribir orden tras orden y la vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado frente a los lenguajes compilados, si os suena, por ejemplo C, Fortran, etcétera, en el cual hay que hacer todo el programa en sí, es decir, escribir todas las órdenes en un editor y luego cerrar ese archivo que se ha editado y luego se pasa por un compilador, el de C, el de Fortran, y eso es lo que crea un objeto que enlazas si quieres, con bibliotecas y bla, 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 y luego creas un .exe en Windows, por ejemplo, un ejecutable. Ese proceso, entonces son varios pasos y tiene la desventaja de que no ves los errores hasta el final hasta que en cada paso hayas hecho eso. Y luego, pues, si tienes un debugger, te puede indicar por dónde van los errores, es un proceso más lento. A cambio, la ventaja es única, que es de esos lenguajes compilados, que es la velocidad de ejecución, claramente. ¿De acuerdo? Ahora, en los lenguajes interpretados, MATLAB, Python y otros, intentan, digamos, hacer más veloz el lenguaje utilizando un mecanismo que es lanzando órdenes que son compila. O sea, que coges varias órdenes y le dices compila, y entonces tienen un compilador y lo que crea es, como dentro del mismo programa, lo mismo que hacen los otros, para lograr más velocidad. Lo cual va funcionando, digamos, es para intentar mantenerse, porque en cuanto el problema es medianamente complicado, entonces estos programas que son muy bonitos y son muy útiles para aprender a programar, para realizar determinadas cuestiones, pues no te llevan más allá. Un problema de mecánica de fluidos, pues de verdad programarlo con MATLAB o con matemática, digamos, si no haces eso, pues no tienes nada que hacer. Pero bueno, eso lo de la compilación dentro del programa, salvo que me divierta mucho con vosotros, no lo haremos. Es decir, que únicamente lo utilizaremos orden tras orden. Si hay algo de lo que digo que no, me lo comentáis y me lo decís, porque tened en cuenta de que yo estoy en una situación, bueno, algunos de vosotros pues digamos ya habéis trabajado conmigo otros años, pero yo estoy pensando en aquellos que no habéis trabajado nada. No os preocupéis,
que merece la pena. Y además es, digamos, lo que se aprende en un lenguaje te sirve para otros. Es decir, que, por ejemplo, Python está, digamos, copiado la manera de trabajar de matemática que tiene muchos más años. ¿El programa en qué consiste? El programa consiste en funciones. ¿De acuerdo? Lo que os voy a enseñar es rápidamente, lo que tenéis, por ejemplo, en los enlaces aquí también, ¿no? En el centro de aprendizaje, os dejé el día pasado y así queda grabado. Si vais a una introducción elemental o una introducción rápida para programadores, pues lo que voy a comentar yo hoy en clase es lo que hay ahí. ¿De acuerdo? Es aprender, se aprende muy rápidamente y sobre todo se aprende con el uso. ¿Cuáles son las reglas de este lenguaje? Pues muy fácil. Le dices qué quieres hacer, el nombre de la función, le das los argumentos de la función y lo ejecutas. Por ejemplo, ¿no? Quiero hallar como una calculadora el seno de el seno de 2,3 radianes. Entonces, primero, quiero que la máquina me calcule eso. Le tendré que decir cuál es la función, el nombre de la función. Esta es una de las ventajas. Una cosa. Una ayuda grande es ponerlo bien grande. Habéis visto aquí en la magnificación. Lo he pasado al 200%. Entra menos texto, pero los errores se ven sin miedo. Me decís, sí, aquí en la ventana. ¿No? El editor está, por cierto, está programado como el propio matemática. O sea que uno puede cambiar, si uno es un manitas, puede cambiar los menús. Puede hacer todas esas cosas. Pero bueno, no con vosotros, desde luego. Las preferencias, yo estoy las tenéis en Windows. Me parece que en edición, si lo tenéis en español, yo recomendaría que lo pusieseis en inglés. Pero cada uno lo tenéis, si vais a las preferencias, a los settings, pues podéis elegir el lenguaje aquí. Probablemente lo tenéis en español, ¿no? Lo ha hecho, ¿no? Porque busca la IP por donde se encuentra. Yo recomendaría, creo que es mejor, sinceramente. Como en los libros, es mejor leerlos en el idioma original. La inmensa mayoría en inglés. Si no, tendréis un pequeño, no problema, todo lo contrario, que os va a poner pequeñas traducciones de lo que va haciendo por debajo. Y eso es un latazo, que te esté haciendo un plot y te diga representación. Y digo, pero si ya sé inglés, hombre, no hace falta que me lo digas. Si lo ponéis en inglés, quita eso. Si lo ponéis en español, podéis anular eso, sí. Aquí en matemática, en Apple, perdón, Mac, tengo aquí en preferencias. En Windows, yo diría que está en edición, si no me equivoco. Pero ahora es de memoria, estoy hablando. En edición es donde pone preferencias. Es una de las diferencias que hay normalmente entre los de Apple y los ¿de acuerdo? Si le das ahí, que es lo que hago yo ahí, pues entonces puedes elegir perfectamente aquí. El idioma vuelves para que lo cargue, vuelves a relanzar el programa y ya está. Si queréis en español por alguna razón, yo creo que es mejor acostumbrarse al inglés, pero bueno, entonces le quitáis esto y así nos hace la traducción al español de los nombres de las funciones. Una cosa que tengo yo quitada también, que tenéis por defecto aquí, es, creo que pondré en español, mostrar sugerencias, la barra de sugerencias después del último, no sé cómo lo traduciré, el output, ¿no? Yo lo tengo quitado porque realmente no quiero que me sugiera nada. Es una ayuda, es decir, que tiene ahí como una inteligencia artificial. Oye, ¿qué querrá hacer a continuación después de esta orden? Quitadlo, que es un coñazo. Como yo. Lo de chequear los errores, pues eso ya a gusto del consumidor, eso lo tengo puesto. Todo lo demás pues lo podemos dejar. Se puede jugar ahí con muchas cosas.
¿De acuerdo? Entonces, es un editor, voy a quitar otra vez desde cero. Si es un editor de textos, en los textos hay párrafos, ¿no? ¿De acuerdo? Cada párrafo para vosotros ahora al principio es una orden. Los párrafos los llama celdas en español o cell en inglés. De tal manera que, veis, esta barra horizontal es donde uno escribe por defecto. Cuando veis una barra horizontal es ahí donde va a escribir. ¿Bien? Pero puedo escribir párrafos de diferente carácter, ejecutables, es decir, que puede ejecutar, o quiero ponerle un título a la clase de hoy, que sea texto puro y duro, como si fuese Word. De hecho, digamos que tiene todo lo que podéis hacer en Word, lo podéis hacer en este editor, incluso programarlo para hacerlo más bonito. Voy a escoger un formato. Voy a ponerle título. ¿Habéis visto? He escogido. Por defecto ya tiene el estilo hecho, pero eso uno puede hacer estilos los que le dé la gana. Primera práctica mecánica de fluidos. Liquidado, ya hemos escrito algo. ¿Bueno? Si le dais al enter, lo único que hace es pasar de línea, es decir, que seguís en el mismo párrafo, en la misma celda. ¿Dónde veis la extensión de la celda? Lo veis aquí ¿veis esta barra vertical? Eso es lo que se puede anular también, pero bueno, por defecto os la pone, os está dando información de cómo de grande es el párrafo o la celda. Para pasar a otra celda de otro tipo, veis el ratón, ¿no? Cómo se pone horizontal, hago clic y me pongo en la parte donde yo quiera escribir lo siguiente, por arriba o por abajo. Muy bien. Voy a poner otra vez otro texto para decir lo que vamos a hacer. Bueno, un texto normal. Sí, sin miedos. Sí, muy bien, por eso, para poner esto, ves el ratón, ¿no? Hago clic, o sea, coloco el ratón, se pone horizontal o vertical, dependiendo. Vertical, si estoy dentro de una celda, que me va a indicar, por ejemplo, clase, puedo modificarlo, ¿no? Es decir, ponerse para modificar lo que quieras de esa. Y si quiero pasar a otro lado para escribir, pues muevo el cursor y donde se pone horizontal y hago clic, pues entonces ahí te aparece que es donde vas a escribir. Una vez que veáis esa barra, pues ahí es donde... Muy bien, ¿entendido? Bueno, voy a decir qué es lo que voy a... Os cojo si queréis. Hombre, si uno se sabe los shortcuts, ¿no? La combinación de teclas. Podéis escribir lo que os salga de las narices. Muy bien, ya tengo otra cosa. Vamos a calcular. Vamos a calcular el seno de 2,3 radianes. Primer ejemplo.
Muy bien. ¿Habéis visto? Me he puesto ya en otra. ¿Veis? Esta es un párrafo. Este es otro párrafo. Están agrupados los dos párrafos. ¿Vale? Joder, qué sustos. Vale, continuemos. Todos son funciones. Es decir, que necesitamos el nombre de la función. Podría irme naturalmente aquí ¿no? Podría irme a la ayuda, podría escribir en el, ¿no? Es decir, oye, dime, estoy escribiendo en inglés, seno, ¿sabe? Bueno, pues a ver qué funciones o qué información tienes acerca del seno. Aquí uno no es un buscador, te lo dice. O también podría, si uno dice, bueno, que voy a hacer un cálculo, pues mira aquí de qué va cada uno de los temas. Y dice, anda, pues mira, funciones matemáticas, complejas, elementales, ¿no? Funciones elementales. Es decir, por cierto, la documentación de matemática es iba a decir, tiene fama de ser una de las mejores en cualquier tipo de lenguaje. Es extensísima, imposible leértela, vamos, ni muchísimo menos. Imposible. Dejaron de hacer hace unos 20 años libros porque ya no tenía sentido. El número de páginas que tenía era enorme. Bueno, ahí tenéis. Es decir, que de una manera o de otra uno dice, bueno, lo encuentra y encuentra que la función seno se escribe SIN. Todas las funciones que están predefinidas en el lenguaje son palabras en inglés o indicación de palabras en el inglés y empiezan con mayúsculas y si son varias palabras, pues unidas, sin espacios, sin puntos, sin guiones, ¿no? Lo único con mayúsculas. Por ejemplo, una sería, por ejemplo, list plot. Haz un plot de una lista de datos, ¿no? Pues eso sería list, L mayúscula, luego lo utilizo. Y plot, P mayúscula, todo ello. ¿De acuerdo? O sea que todos están escritas las palabras en la primera letra en mayúscula. Es decir, que si yo escribiese por algún casual seno, sin, ¿no? Porque digo, anda, pues será lo mismo. Cuidado porque detecta, no es lo mismo sin con mayúsculas que sin con minúsculas. Una ayuda que da mucho el programa, con muchos colores y eso es, por ejemplo, ahí no sé si lo detectáis bien, creo que sí, desde luego en vuestra pantalla, si lo habéis hecho, que está en azul, no en negro. Si está algo en azul quiere decir que no es que sea un error, porque para eso utilizaría el rojo, efectivamente. El azul simplemente te dice que eso no está definido. Es decir, que tú puedes utilizar algo que llamas sin, con minúscula, pero no hay nada detrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el nombre. Y ahora el asunto uno piensa, vale, pues quiero que me haga el seno. ¿De qué? Uno piensa, una función tiene argumentos, le tienes que pasar argumentos a la función. ¿Cómo se meten? ¿Cómo se le dice a la función? Ahí tienes los argumentos. En este lenguaje, con corchetes, o sea, entre corchetes. Esa es una de las formas, la habitual. Hay más formas, pero esa es digamos, la norma, ¿no? No paréntesis. Ya veis cómo lo pone en rojo si intentáis poner paréntesis, que ese es un error muy habitual si uno trabaja con varios lenguajes, pero que uno se acostumbra inmediatamente. No tiene ningún problema. Pero en cualquier lenguaje tendréis lo mismo, tenéis que pasarle los argumentos. Es decir, que corchete, ahí está en pink, ¿no? Quiere decir que le falta 1, te lo dice. Si queréis ir a la información, pues os manda directamente a la información. Si ponéis ahí, o sea que tiene muchas ayudas de ese estilo, lo que yo diría tonterías, pero bueno, que son ayudas, uno no necesita ir y buscarlo. De 2,3, cuidado, en inglés el floating point, punto de coma flotante es el punto, no coma. Si yo digo alguna vez coma,
lo traducís a punto. La coma se usa para otras cosas. Nada, se cierra. Y ahora lo único que tenemos, ¿entendéis? Nombre de función, argumentos entre corchetes, y es rígido. Tened en cuenta que este lenguaje tiene 40 años. Si ha sobrevivido, ¿entendéis lo que quiero decir? Si ha sobrevivido es porque, digamos, está bien hecho. Y es compatible hacia atrás y hacia adelante. Es decir, que si yo cojo una versión antigua y cojo un programa hecho con una versión más moderna, lo entiende, salvo que haya alguna función más moderna predefinida, pero no, digamos, te da un aviso, te dice esa función es de una versión más moderna. ¿Entendéis? O sea, no es hacia atrás, solo compatible desde la versión 1, si esta es la 12 y la versión 1 es de 1988. Antes venían las 0, punto, ¿vale? O sea que tiene su razón de ser, es el... Ahora hay que decirle a la máquina, he dicho interpretado, hazlo. Lo habéis escrito en el editor, pero no habéis hecho nada. No, la máquina no lo sabe qué es lo que... Y uno dice, pues si le doy al enter, ¿saldrá? No sale. El enter lo único que te hace es aumentar el párrafo si quieres seguir escribiendo más órdenes. De tal manera que uno dice, ¿cómo le digo yo a la máquina que lo haga? Hombre, si uno ve el menú, yo diría que evaluar es ejecutar, ¿no? Podría decir, evalúa celdas. Puedes tener varias señaladas y si no tienes varias señaladas, donde está el cursor ejecuta esa. Pues nada, ya lo tienes ejecutado. Pero uno no va a estar yendo al menú todo el puñetero rato. Y va a decir, ¿qué es lo que hace? Pues si no tenéis teclado, que en portátiles es lo normal, el teclado extendido numérico, entonces no tenéis un intro, pero hay algunos que sí. En lo normal es mayúsculas, enter, y lo ejecuta. Es decir, que si yo hago, por ejemplo, de 23.5, punto, ¿lo veis? Como si yo pongo coma 5, ¿veis ahí? ¡Ah! Te está dando una indicación de que hay ahí algo mal. Mayúsculas, enter, ya sabéis. O sea, ya tenéis, digamos, el lenguaje dominado. Sinceramente, me río, pero es lo básico. ¿De acuerdo? A partir de ahí uno va construyendo. Tiene 10 gigas de funciones. No necesitáis cargar nada. Bueno, podéis ampliar vosotros el lenguaje como todos, haciendo librerías, ¿de acuerdo? Pero la ventaja frente a otros es que no hay que estar todo el rato pensando voy por allá o voy por acá buscando, sino que ya lo tienes hecho. Vamos a probar a sumar 2 más 2, de una manera un poco... Uno dice, bueno, sumar, le tengo que decir suma, en inglés yo diría que plus, ¿no? Corchete. Y ahora viene lo siguiente, uno dice, bueno, pero esa función no es un argumento, son dos o más argumentos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cuáles son los argumentos de sumar? 2 y 2. Pues le tengo que decir, suma este número 2 y suma este número 2. 2 argumentos en ese caso, 2 más 2. 2, el primer argumento. Y ahora le digo, ¿cómo separo los argumentos? Con comas. La coma separa argumentos o en listas, en vectores o en matrices los elementos. La coma solo sirve para eso, separar elementos. Por eso si uno pone 2.3 o 23,5, ¿qué era lo que entendía? Me estaba avisando de que la función seno solo tiene un argumento. Y si tú pones coma, le estás diciendo 23 y el argumento 23 y el argumento 5. Y esa función está definida solo con un argumento. ¿Lo entendéis? Función de una variable. Muy bien. Lo ejecutáis y liquida. Esta es una función que si pones 3 argumentos los admite, claro. Así es todo. Por detrás, así es todo. Es decir, que cualquier cosa que hagamos, al final todo van a ser funciones con argumentos metidos dentro de... Evidentemente, uno no
escribe, iba a decir por comodidad, el plus 2, 2, 3, porque eso es un poco práctico, ¿no? Hay funciones que tienen, digamos, otras maneras equivalentes de escribirlo. Lo lógico. Uno lo ejecuta. Pero esto es esto. ¿Está eso entendido totalmente? Vale. Muy bien. O por ejemplo podíamos, y lo vamos a usar, os lo puse en el mensaje, ¿no? Lo bonito es aprender con ejemplos. Pero antes de eso, pues lo que hice, creo, el otro día, decir, oye, pues por ejemplo, ¿no? Si quiero ya tengo el seno, ¿no? Si quiero eh, representar la función seno. O sea, uno piensa, representa la función seno en un intervalo de valores. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos, representa. ¿Cuántos argumentos creéis que tenía? O sea, si yo pregunto a alguien, representa, ¿qué es lo primero que me va a decir la persona? ¿Qué quieres que te represente? ¿No? Pues he dicho la función seno. Seno. Seno de una variable. ¿Cómo voy a llamar la variable? Pues iba a decir x o como me salga de las narices. Seno de Miguel. Coma. Y ahora le tengo que decir, porque si tú dices representa la función seno de la variable que llamas Miguel, todavía no la puedes representar. Si yo os digo eso, lo que me preguntaríais a continuación es en qué intervalo de valores de Miguel. Ahora viene el segundo argumento. Entonces, le tengo que decir en el segundo argumento cómo se llama la variable y desde dónde hasta dónde. Eso es una lista de, ¿no? Variable. Las listas son las llaves. Es decir, desde 0 hasta 2pi. Fijaos, pi lo estoy escribiendo con mayúscula. Si pongo pi con minúscula no está definido. ¿Veis la función? La función es plot. ¿No? Si vais a la documentación, os dice arriba siempre en las funciones la misma estructura, está muy bien. ¿Cómo se puede usar? ¿De qué diferentes formas? Aquí en detalles y opciones, si uno no cliquea, no ve todas las cosas interesantes que hay, simplemente puede pasar uno a ejemplos básicos que ya te da idea de cómo usarlo. ¿De acuerdo? Si quieres usarlo para varias funciones, bueno, eso lo veremos más. Si yo lo ejecuto, pues ya lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Lo pillé? Sí, dime. Que yo, por ejemplo, con el teclado solo puedo meter la llave de apertura. No, hombre, ¿cómo vas a tener y tienes de cierre también? La de cierre no la... Sí, hombre, yo diría, vamos, salvo que el teclado sea diferente, tienes la L, ñ y a la derecha, ¿no? Sí, sí, pero solo me deja meter la de apertura. O sea, la de cierre no me la pone. Y con el teclado no me la deja. Pero en el teclado la tienes, la de cierre, ¿no? No, tengo los corchetes solo. Como tenéis las llaves, ¿no? Todo, vamos, iba a decir, es la primera vez que oigo que no tienes, salvo que tengas muy gastado el teclado y esté borrado. No. Del año pasado no. Ya, ¿no? El año pasado en Del C también me ha pasado. Pero como Del C, cuando abres llaves, te representa también la de cierre, no tenía problemas. Hombre, puedes hacer que te cree por pares, eso sí, pero es que me parece imposible. ¿Y si tú quieres escribir en cualquier otro sitio con cualquier programa la llave de cierre? ¿Entiendes? O sea, ese sí, no. Una opción es
Es que ahora el problema que tengo es que no me puedo acercar a vosotros. Pero es imposible. ¿No tienes K, L, ñ y a la derecha? A ver, decidme con uno de Windows. A la derecha, ¿Tienes la tecla Alt GR, ¿no? más la comilla, Y la de la derecha tendrás Alt GR también para hacerlo. solo es la de apertura y la de cierre no se representa. Tienes un problema de ordenador, iba a decir. Sí, Parece imposible. Tienes que buscar, tienes que buscar en Windows, tendrás un pequeño widget o una cosa de esas que te diga el teclado y cambiar de tipo de teclado. Yo puedo cambiar a... ya está, ya está, ya está. Ah, Es que estoy ciego. Vale, estaba ahí. no, vamos, hay cosas que... Eso es imposible, iba a decir. Lo que es imposible es imposible. Es imposible hacer un teclado con la... Puede que esté oculto y tengas que buscarlo en... ¿no? Porque tienes que buscar con una... Eso sí, pero vamos, me parecía raro. Vale, lo tienes, genial, porque si no ibas a estar todo el puñetero rato. Muy bien, tenemos eso. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo podemos definir parámetros? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero definir el valor para una variable, ¿no? Vamos a llamarlo var, ¿no? Quiero decir, var está en azul, no está definido. Normalmente es una recomendación que todas las cosas que defináis vosotros, o sea, que vayáis construyendo en el programa, porque quedan guardadas en la memoria de la sesión, ¿no? O sea, van quedando... las escribáis con minúsculas y así no entráis en conflictos por si acaso hay una función ya definida. Bueno, os lo diría, pero bueno, siempre es una buena práctica. Var, podía escribir var. ¿No? Ya veis que la ayuda me da todas las funciones que empiezan por... Vamos a ver. Vale. Entonces le quiero asignar, por ejemplo, el valor 14, que es lo que hace uno en cualquier lenguaje. ¿No? ¿De acuerdo? Pero ahí detrás, no se os olvide siempre que esta es una forma cómoda de escribir las cosas. Lo que hay es la función set. ¿De acuerdo? Set, lo que está es diciéndole asigna a una cosa otra cosa. O sea que todo es lo mismo. Otra cosa es que escribáis cómodamente ciertas cosas muy habituales. Por cierto, tenéis aquí en el menú, tenéis un menú de ventanas flotantes que son de ayuda para escribir, como si fuese una calculadora. Está muy completa, por otro lado. Es decir, que uno podría escribir aquí ¿no? para buscar funciones y cosas muy habituales, cosa que no hago yo. Lo mejor es aprendérselo de verdad y dejarse de tonterías. Por mí. Vale, muy bien. O sea que tendríamos esa función. Bueno, si yo quiero trabajar con var, ahora habéis visto que cambia a negro. De hecho, podría preguntarle... no, espera. Está diciendo lo que hay dentro de la interrogación. Nada, eso es una tontería. Simplemente que veáis que al pasar a negro tiene ya un significado. Le puedo sumar 34 y ya está. ¿No? O sea, ya tengo en la memoria var. Muy bien. Pero quiero con el ejemplo que ahí nos surjan las... Puedo definir funciones. Lo que sí sería una ayuda para mí ahora es las cosas que se os ocurran que os gustaría, ¿no? Decir, oye, ¿y cómo sería esto? Me las digáis. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Es una ayuda para mí, porque decir, oye, ¿cómo sería esto aquí? Y yo os lo intento decir. Pensad una cosa que llevo hora y media iba a decir, en tensión por lo del vídeo anterior. Entonces estoy un poco descentrado por esa razón. Lo que estaba pensando, lo que quería hacer. Ahora mismo, pues, estoy pensando, digo, podría continuar por muchos... Pero lo mejor es, yo creo que para aprender un lenguaje es un objetivo. Yo quiero hacer esto. ¿De acuerdo?
Yo creo que es lo mejor. Pues vamos a intentar hacerlo con el... con... Sí, 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 dime. Writing's not that Sí, easy. dime. Sí. Eh, eh, Muy bien, buena pregunta. Esto es un editor, puedes tener muchas páginas, ¿no? O sea, que puedes escribir, abrir otro nuevo. No te lo he puesto ¿Has visto? En otra página del editor he puesto var. Ya aparece en negro. La memoria es de la sesión por defecto. Tú puedes crear, como en cualquier lenguaje, espacios de memoria, de tal manera que podríamos hacer que ese parámetro o lo que tú definas esté restringido a un espacio y que fuera de ese espacio no tenga significado. Eso es posible como en cualquier lenguaje. Pero a este nivel, o sea, digamos, introductorio, no digo nada de eso. Entonces, tened cuidado porque pero relacionado con lo que tú has dicho, gracias por la pregunta. Imagínate que yo borro, fijaos, ¿no? Señalo para borrar todo, ¿no? Quito aquí el var, quito de mi vista el var, ¿no? Uno podría pensar que has borrado de la memoria el var. No, he ejecutado var. O sea que mucho cuidado, borrar de la página no significa borrar de la memoria. Tú le has pasado al ejecutar de lo que has escrito a la memoria y la memoria es implacable, lo mantiene todo salvo que vuelvas a lanzar el programa o una ayuda grande es cuando van las cosas muy mal es parar el kernel sin parar el editor. Si yo paro el kernel, podría estar conectado a varios diferentes, ¿no? Que me hagan cálculos diferentes, repartirlo. Entonces mirad, por ejemplo, paro. ¿Realmente quieres parar el kernel? Sí. Ahora, si hago var, sobre todo cuando lo lance otra vez el kernel, no tiene, pasa otra vez azul, no tiene. Ahora he borrado todo lo que he hecho. O sea, todas las definiciones que he hecho, las he borrado. ¿De acuerdo? En ese sentido te ayuda. Vale. Es decir, que tendría que volver si quiero volver. O, hombre, si tú normalmente uno escribe programas y no los borra, porque si no, entonces tú lo dejas escrito, ¿no? Cierras el programa y te dice, dale un nombre, le das un nombre, y cómo lo vuelves, una vez que lo abres, para ejecutarlo todo ello, pues puedes decirle evalúa notebook. En ese momento te evalúa desde el principio hasta el final. ¿De acuerdo? Por orden, bla, 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 bla. Porque aquí hay una cuestión, no tengo por qué escribir por aquí, si yo quisiese modificar, por ejemplo, escribir aquí, ¿no? Puedo hacerlo donde me dé la gana. ¿No veis cómo cambio la posición? Hombre, hay que ser un poco ordenados. Una cosa es que está muy bien esto para ir probando cosas, es decir, anda, has hecho muchas cosas y te pasas a otro lugar del programa que estás escribiendo porque ahí puedes hacer lo que te dé la gana, pero ten cuidado porque al final hay que poner orden, porque si lo abres y lo ejecutas todo, se ejecuta de la primera línea a la última por ese orden de escritura, no el orden como lo has escrito tú. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Si quiero borrar solamente la variable de var, ¿cómo hago? Muy bien. Hay varias formas. Esto, claro. O podía haber hecho también, voy a darle otra vez var igual a 3, ¿no? Eso es clear. Es una forma rápida de escribir clear. ¿Vale? Bueno, eso está bien naturalmente para no tener que borrar toda la memoria cada vez que quieres borrar algo. Mucho cuidado con los nombres de las funciones y variables o parámetros que utilicéis.
Si utilizáis nombres muy cortos, X, ¿no? X es una cosa que le pide uno el cuerpo XX, ¿no? Si tú defines X, ten cuidado porque entonces luego si lo intentas usar de otra manera, el programa es implacable, mirará si en X hay algo y lo que tú crees que vas a hacer porque te has olvidado que le has dado ese nombre, te hace una cosa inesperada. Por eso es mejor siempre utilizar nombres no muy largos, pero no muy cortos para las cosas. Bien, iba a decir, podemos definir funciones, podemos hacer... habíamos hecho con el plot, antes de empezar con el ejemplo de ese tan bonito del vídeo. Por ejemplo, vamos a cogernos... He dibujado antes la función seno, ¿no? ¿De acuerdo? Perdón. Quiero calcular, para que sea un problema un poco más elaborado, quiero calcular cuál es la... Imaginaos que yo me pongo, este es un camino marcado en el suelo, ¿de acuerdo? Quiero calcular cuál es la distancia que recorro andando sobre esta función seno desde 0 hasta 2. No así, sino así. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero pensar. La máquina no te lo va a resolver si no le dices, o sea, que es tu cabeza la que... Bueno, pues habrá que, por así decirlo, cortar el camino en trozos pequeñitos, infinitesimales, ¿no? De tal manera que tú sumes la longitud de cada trozo infinitesimal, que es un segmento recto, ¿no? Pla, 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 pla. Claro, al ser un segmento infinitesimal tiene una longitud infinitesimal. Si uno lo dibuja, que no he puesto la tableta, tengo Pitágoras, ¿no? Un triángulo rectángulo. Horizontal lo que me muevo a lo largo del eje X, vertical lo que me muevo a lo largo del eje Y, ¿no? Un diferencial de X, un diferencial de Y, de tal manera que la longitud del infinitesimal del segmento sería la raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si uno suma todos, tendrá que integrarlo. ¿De acuerdo? Sumar trozos infinitesimales es integrar. Vale, muy bien. Es decir, que tendré que integrar la raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado, pero teniendo en cuenta que Y tiene relación con X, ¿no? Y es igual a seno de X. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer ahí? Pues entonces, dentro de la raíz cuadrada podemos dividir y multiplicar por diferencial de X al cuadrado. Entonces tendré la integral de raíz cuadrada de 1 más diferencial de Y dividido por diferencial de X, todo ello elevado al cuadrado por fuera de la raíz cuadrada diferencial de X. Es decir, que tengo, si quiero saber la longitud, tendré que hacer la integral de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de Y con respecto a X, todo ello elevado al cuadrado. Diferencial de X con X desde 0 hasta 2pi. ¿Habéis entendido lo que he dicho de palabra? Integra. Si le digo integra, le tendré que decir ¿cuál es lo que tengo que integrar? Raíz cuadrada. Bueno, puedo hacer SQRT, raíz cuadrada. Yo tengo una manía, todos son manías en la vida. En vez de escribir raíz cuadrada, lo elevo a un medio. Da igual. Es lo mismo, ¿no? Mira, y ahí me sale una cosa bonita, que estaba yo pensando. Algo, les estoy explicando cómo se escriben las cosas, los corchetes. Ahora viene una cosa interesante. Los paréntesis, ¿para qué se usan? Si no los usas para... Sirven para agrupar. O agrupar operaciones o agrupar operaciones. Agrupar. Es decir que, ¿no? Ahora tendría aquí dentro 1 más, he dicho la derivada de Y con respecto a X. Bueno, es el seno, lo voy a hacer de cabeza, si no me lo haría la máquina. Seno de X es coseno de X, ¿no? Coseno de X. Coseno de X al cuadrado. O sea que necesito elevar el coseno función elevar.
Eso es power en inglés, ¿no? Potencia, la potencia. Uno diría, bueno, ¿y no hay una manera de escribir? Bueno, podría aquí, ¿no? Power, por supuesto. Power, coma 2. Eso sería la potencia del coseno de x. Pero, hombre, no queda muy, muy cómodo escribir tantas cosas, sino, ¿no hay alguna forma de escribir el cuadrado de todo eso? ¿Cómo escribiríais? Hay veces que son cosas diferentes en los lenguajes, pero en otros lenguajes, ¿qué es lo que se utiliza para las potencias, para escribir rápidamente? Es decir, que quieres hacer 3 elevado al cuadrado. ¿Perdón? No te he entendido bien. ¿Complejo? ¿Y? ¿Complejo? No, me refiero, ¿no usáis esto? O asterisco, asterisco. Bueno, en este caso con el gorrito. Eso lo podrías entender, lo entiende la máquina como power. Uno pues dice, oye, ¿y esto? Eso no. La estrella sirve para multiplicar. Es times. Multiplicación. Claro, si uno escribe estrella, le está diciendo multiplica, multiplica, eso no lo entiende. Pero sí el gorro es la potencia. O 3, y una forma bonita, digamos, hay muchas formas de escribir las cosas, es uno dice, anda, en las paletes, ¿cómo puedo tener una potencia? Vamos a ponerlo aquí más grande. 200. ¿Veis esto? Control 6, le podría dar aquí. Entonces ya tendría eso. 2. Tres elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Una forma bonita, ¿no?, de escribir las cosas, ¿no? Porque lo ves sobre todo en la potencia. Como lo escribiría uno a mano. Como lo he hecho, control 6. Control 6. Entonces, si me veis hacer cosas de esas, que se me escapan, porque son las shortcuts de estos en el teclado, me preguntáis rápidamente, porque a veces lo hago, por ejemplo, con letras griegas o cosas de esas, me decís, oye Miguel, ¿cómo has hecho eso? Muy bien, de tal manera que entonces tendríamos aquí, podría hacer esto, ¿no? Sí, dime. ¿Cómo esto? Mira, he escrito 3, ¿no? Control, en el teclado, 6, en el teclado, control 6, y te aparece un hueco, ¿no? O podía haberlo escrito control 6, me aparecen 2 huecos, 3, 2, ¿no? O sea que eso representa potencia, simplemente. Uno lo puede escribir de esta manera, lo puede escribir con la función power. Pero bueno, es más cómodo escribir ciertas cosas más comprimido. Ya veis que el cuadrado no lo pongo aquí, que es cómo tiende uno a mano a escribir coseno 2x. No, de eso nada. Tú lo que estás haciendo es multiplicar coseno de x por coseno de x. ¿Entendido? Por lo tanto, el cuadrado está realmente fuera, no está dentro. ¿Entendido? Vale. Muy bien, ¿y si quiero hacer la raíz cuadrada? Por supuesto, dividir. Bueno, una forma sencilla de dividir es 3/4. 3/4 te lo está diciendo de una manera exacta. Muy bien. O sea que tengo, integra 1 más coseno de x al cuadrado, raíz cuadrada, y ahora le tengo que decir, otra vez como en el plot, le tengo que decir cuál es la variable a lo largo de la cual estás integrando. Es una integral de una sola variable, se llama x, porque he puesto x, podía haber puesto Miguel, Pepe, lo que yo quisiese ahí, ¿no? Lo único que uno tiende a escribir x, pues, históricamente porque escribes x.
¿Entendéis lo que quiero decir? ¿O no? Vale. O sea que el siguiente argumento será decirle es x y si es una integral indefinida, simplemente x, y ya lo tenéis. Ejecutáis y ya tenéis. No, este es el resultado de la integral. Tiene solución, pero la solución es lo que se llama una función elíptica en matemáticas, una función especial. Se definen esas funciones elípticas, como otras, se definen a partir de integrales. Así de simple. Si yo quisiese decirle, intégrame en x desde 0 a 2pi, pues sería como en el plot, ¿no? Voy a escribir pi con letra griega. Escape, p, escape. Eso también está en las paletas. Está en negro, por supuesto lo tienes. Hombre, podéis escribir p en mayúsculas, no pasa nada. Lo tenéis también aquí, ¿no lo veis? Es tan común. ¿Dónde está pi? Pi. ¿Cómo lo metes en el escape? Todas las letras griegas siguen el mismo método. Escape. La primera letra que seguirías en el alfabeto latino. Y cierras con otro escape y ya tienes una letra griega bonita, bonita. ¿Vale? Sí, mira. Voy a hacer la letra griega tita. Escape. En el teclado tienes esc. Tita. ¿Cómo escribirías TH? Tita. ¿No? Fíjate que si le pongo solo T, tengo tau, tengo tita, tengo... ¿vale? O lo elijo y cierro y ya tengo un tita estupendo, bonito. Bueno, eso simplemente digo porque se usan en física tanto las letras griegas, pero nadie me impediría poner tita escrito como a mí me dé la gana, ¿no? Bueno, ahí tengo el resultado. Uy, ese es el resultado, esa es la distancia recorrida a lo largo de ese camino. Y uno dice, ostras, ¿y cuántos metros son eso? Fijaos, os está dando, esta es una de las cosas bonitas de matemáticas, os está dando la solución exacta. Significa que eso es un número irracional, como pi. Ahora habrá que decirle, dame una aproximación numérica a eso, ¿no? 1,46851. No os preocupéis que hay más cifras por detrás, ¿eh? Y habría todas las que yo quisiese, por otro lado. ¿De acuerdo? ¿Queréis ver con 200 cifras de precisión? Dame el resultado numérico de esa integral con 200 cifras. Ahí tenéis. Es decir, que hemos recorrido sobre ese camino todos esos metros, o si queréis 2000 cifras, oye, pues como gustéis. Es decir, que es capaz de hacer operaciones con la precisión que vosotros numéricamente que vosotros le impongáis. Otra cosa es que, claro, la velocidad de ejecución la estáis ralentizando, pero en principio no. Si pones 1.000.000, puedes poner 1.000.000, ¿eh? Está limitado por la RAM que tengas en el ordenador. Puedes poner 1.000.000. Te aparecerá en pantalla no 1.000.000, porque ya eso, sino que te dice el principio, final, oye, ¿quieres ver más? Y puedes ir escogiendo todas las cifras que quieras. Curioso, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar esto, que es un montón de... Bueno, ahí ya, mira, jugando he utilizado... Una de las cosas, no sé si os habéis dado cuenta en esta expresión. He utilizado dos funciones. ¿Os dais cuenta? Una función voy a borrarla. O sea, lo que he hecho, que esto es una de las cosas que da potencia al lenguaje. He hecho una cosa, una función,
Y ahora podría cogerme ese resultado y trasladarlo en otra línea, sin ningún problema, y operar sobre ello, ¿no? Pero es más concentrado si yo digo, lo hago sobre lo mismo, es decir, ahora le aplico a todo eso otra función. N mayúscula es la función que te está diciendo, dame el resultado numérico de algo, de lo que tienes dentro. Le tienes que decir el argumento de lo que quieres, y si no le pones nada, por defecto te pone 16 cifras. Y si no, pues le tendrás que dar el siguiente argumento, que es la precisión. Por eso he puesto n, corchete, coma, 200. Si pongo n integrate, como puse al principio, es otra función que ya es una función de integrar numéricamente. Es decir, es una combinación de las dos cosas. Realmente es lo mismo. ¿Vale? Aquí interesante. Cómo estás aplicando funciones a funciones. Lo de los paréntesis. Cómo he agrupado. ¿Os dais cuenta? Estoy agrupando ahí operaciones. Estoy haciendo el coseno de x al cuadrado. Estoy haciendo la raíz cuadrada de la suma de dos términos. Por lo tanto, estoy agrupando con paréntesis. Llaves. Habéis visto que las llaves las estoy utilizando para hacer listas, ¿no? De la variable, de uno. Eso es las llaves importante. Para vectores, para listas. Lo que acabo de decir, listas. Una de las cosas más importantes en cualquier lenguaje. Vectores, matrices, ¿no? ¿Veis? Fijaos. Resumen del lenguaje, y ya lo primero que te pone es uno de los elementos fundamentales en cualquier lenguaje, listas. ¿Cómo lo representas? Con una función. La función se llama list, con mayúscula. ¿Cómo lo escribes agradablemente en el editor? Con la llave. ¿Dónde lo he escrito yo? Aquí. Llave. Por ejemplo, el vector 1, 2, 3. Una lista de 3 elementos. El primero es el 1, el segundo es el 2 y el tercero es el 3, separado por comas. La coma separa. Bueno, ya tenemos, digamos, de los signos así de teclado, corchetes para los argumentos, paréntesis para agrupar, llaves para... ¿Queréis un vector? Perdón, una matriz. ¿Qué es una matriz? Son una lista de vectores, ¿no? ¿Queréis verlo bonito en forma matricial eso? Para que lo veáis como lo escribiría uno sobre la pantalla. Le dices, escríbelo en forma matricial. Muy bien. Llevamos en la grabación solo por 1,28 gigas. Sí, claro, la ventaja de esto es que, digamos, el proceso que está haciendo, por ejemplo, el Google Meet para transmitirlo, tiene que estar haciendo cálculos continuamente el ordenador de compresión para la transmisión. ¿Lo entendéis? Las dificultades, ¿de dónde surgen lo de interrumpir? De que el Google Meet tiene que estar la señal de vídeo comprimiéndola, porque no puede mandar así a palo seco toda esa información. Claro, si está haciendo esos cálculos y tú le pides al ordenador simultáneamente trabajar con otro programa u otros programas, varios simultáneamente, ¿qué creéis que puede hacer la CPU? Interrumpir ciertos procesos, por ejemplo el de vídeo, de compresión de vídeo. Y ese es el problema que estáis observando en estos días pasados. Cuando uno quiere emitir en directo, tiene que comprimir. Lo tiene que hacer el ordenador sin que os deis cuenta, porque evidentemente no puede saturar la línea. Y de ahí vienen los problemas. Problema que no tengo yo aquí, y uno diría, ¿y por qué no lo tienes aquí? Porque estoy grabando prácticamente sin compresión. Es una muy light. Naturalmente luego podría subirlo a YouTube. Si tengo no tengo ningún problema, puedo esperar
los 3 o 4 minutos, lo que dure, 5 minutos de subida, o puedo hacer yo la compresión que yo quiera. Esa es la edición posterior que yo hago. Si estoy en un sitio que tengo una conexión mala, pues por ejemplo le puedo utilizar este programa que conoceréis, VL, que puedo escoger la compresión que a mí me dé la gana, ¿no? Y hace un buen trabajo. Entonces ahí veis cómo el ordenador se calienta bien calentado, cómo está haciendo todos los cálculos que hace el Google Meet en directo. Ahí veis cómo la CPU está trabajando fuertemente. Eso como comentario acerca de los problemas que significan emitir en directo. Hombre, otra cosa para emitir en directo, ya que estoy pensando, es cogerme otro ordenador o mi móvil. Podría ponerme mi móvil, entonces trabajar con el ordenador, de tal manera que entonces ya son dos cosas independientes. Eso es una posibilidad dentro de las varias que hay. Pero hacerlo solo con un ordenador tiene sus dificultades. Bueno, tenemos esto. Vamos a... ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo para definir una función? Vale, muy bien. Lo iba a hacer con el ejemplo, pero lo has preguntado ahora, no te voy a decir más tarde. ¿Quieres qué tipo? Una que no sea muy larga. ¿Qué función quieres que dibuje? ¿Seno cuadrado de x o algo de eso, por ejemplo? Que no sea seno. ¿Qué nombre? ¿Tú cómo te llamas? Moisés. Moisés. Te voy a definir a ti. Entonces uno piensa, quiero darle, o sea, estás haciendo tu primer programa, tu primera función. Lo primero, el nombre que eliges, Moisés, lo he elegido yo. Y ahora tienes que pensar tu función, tu programa, qué es lo que va a hacer y cuántos argumentos necesita. ¿Qué es lo que va a hacer? Seno cuadrado, ¿no? De la variable que tú llamas una variable, seno cuadrado de una variable, ¿no? Vale. O sea que va a ser una función, corchete. ¿Cómo llamo yo a la variable? Estas son la forma más sencilla de definir. Hay muchas y más comprimidas, pero más difíciles de entender al principio. Lo mejor es hacerlo ahora, así. ¿Cómo quieres tú llamar a la variable en tu definición? ¿Habéis entendido? Repito la frase. ¿Cómo quieres llamar tú a esa variable en la definición? X, bueno, X es lo que muy manido. ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? Nora, muy bien, además no es muy largo, porque si me dices como mi mujer María de las Angustias, me has hecho polvo. Nora, ¿de acuerdo? Nora, muy bien, o sea que uno diría, esto es de manera natural lo que uno diría, cómo lo va a escribir. Cuidado que no está bien hecho, pero es lo que uno le pide y uno dice, pues, ¿qué es? Igual, ¿no? Estás seno, recordad que no es X, es Nora. Nora, ¿no? Esa sería una manera. Si queréis poner el power, me da igual, ¿no? Voy a usar. ¿No? Esa sería lo que hace tu programa. ¿De acuerdo? Pero no está bien, no es que sea incorrecto, pero no hace lo que tú quieres. Porque tú quieres, lo que he dicho es, le digo al programa, a tu programa, que esa función Moisés utiliza una variable. Y el nombre de la variable solo en la definición es una variable tonta, un dummy. La llamo Nora. No es que te esté llamando tonta. Entonces, ¿cómo le digo que no es para un valor determinado? Ahora os lo explicaré. No estoy definiendo una función en un valor determinado, que es Nora, sino para cualquier valor que llamo Nora. ¿Entendéis un poco lo que estoy diciendo? Luego haré para un solo valor. Defino una función en un solo valor. No os preocupéis. Nada, ahora lo ejecuto. ¿Habéis visto que lo único que tengo que decirle es un argumento que en la definición llamo de manera solo, o sea, digamos, eso no es que esté definiendo Nora, sino que lo estoy llamando guión bajo, barra baja, igual. Ya veis que el guión bajo no lo pongo aquí, es solamente una manera de indicarle en la definición, no es para un valor determinado, sino es un valor genérico. Lo ejecuto y ya tengo. Ahora voy a usar Moisés. Moisés de 23. Punto. Ya tengo Moisés. Puedo hacer un plot de Moisés.
por supuesto. Tengo que utilizar, ahí es donde viene. Anda, sí. Vale, pues entonces antes de dibujar a Moisés voy a hacer eso. Imagínate, ¿tú cómo te llamas? Sara. Sara. Sara, te voy a definir a ti. ¿Cómo funciona? Yo diría, pues, por ejemplo, Sara de 23 igual a 12. ¿De acuerdo? Sara es una función. Pero si lo utilizo para 24, no está definido. He definido solo, es como decir f de x vale 12 en un punto. Eso lo entiendes, ¿no? O sea que estoy dando como información no toda la función, sino el valor en un punto. Podría definirlo en todos los puntos que a mí me diese la gana. Pero evidentemente solo tendré el valor en el punto que has definido. No hay ningún problema si pongo aquí 23. ¿No? ¿Lo ves? Pero si pongo 23 punto, no. Porque 23 punto es un número real. No es un entero. 23,0000016 cifras de precisión por defecto. ¿Lo entendéis? Y no es lo mismo que 23. Un número entero no es lo mismo que un número real. Así de simple. Por eso la máquina es implacable. Si pongo 23 puntos no está definido, pero si pongo 23, por supuesto. Muy bien, eso lo has entendido. Bien. Entonces tú entiendes que si yo pongo, ¿tu compañera se llama? Marina. Joder. Marina. Entonces, Marina de Nora igual a... Vamos a ver, por no poner el 0. Lo ejecuto, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, pues Marina de... Si yo había utilizado Moisés de 23 puntos y me lo hace. Pero hago Marina de 23 puntos y no lo hace. Pero si yo hago Marina de Nora, sí lo hace. Nora no es un número, pero para matemática es una expresión. Es decir, que no tienes por qué definirlo en un valor numérico. Lo estás definiendo para algo que llamas Nora. ¿Lo entendéis? Te dice, por supuesto, Marina de Nora está definido en la memoria y es seno de Nora. Pero si yo lo hago para Nora 2, no está definido. Os devuelve lo que tú estás... No, significa que no está definido, así de simple. ¿Entendéis el matiz? Por eso la barra baja, dentro de la definición, nombre de la función, corchete, ¿qué argumento? Y uno dice, ¿qué nombre quiero darle nombre tonto al argumento en esa función? Escogí Nora, guión bajo. Es decir, que no lo defines para un valor, sino le estás diciendo, es una función de un argumento. Y va a hacer con ese argumento el seno de ese argumento al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, es chocante, ¿no? Pero tiene su lógica, claro, naturalmente. Porque son dos cosas diferentes, definir para una cosa que para definirlo en general. Y eso es lo que es. Bien. De acuerdo. Pero había dicho, bueno, por supuesto podemos hacer plot de Moisés. Y ahora uno dice, ¿qué es lo que estaba escribiendo en ese momento ante la pregunta? Es, oye, tú has definido Moisés con una variable que has llamado Nora en la definición. ¿Tengo que utilizar Nora? No. Tú en la definición has dicho que es un argumento. Únicamente ese Nora lo estás utilizando por comodidad, por llamarlo de alguna manera. Pero ahora pongo Pepe. Con Pepe
desde 0 hasta 2pi. Por supuesto. ¿De acuerdo? O sea, no es lo que la cabeza nuestra, nuestro cerebro nos hace malas jugadas en ese sentido. Cuando uno piensa que está definiendo seno de x, parece que tiene que ser una x para la eternidad. Tú no te has... X significa, es un argumento. ¿Qué haces con ese argumento? Hacer el seno de ese argumento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vamos a hacer una cosa más. Bueno, así, había una cosa, un aspecto que sí quería, por ejemplo, con el plot, por eso lo había utilizado, estaba pensando. Por ejemplo, hay funciones, bueno, prácticamente todas las funciones que tiene definidas. Tú también lo puedes hacer con las que defines tú, pero eso ya es más avanzado. Por defecto os ha hecho ahí un dibujo, una representación gráfica, ¿no? Ahí ha escogido muchas cosas, por defecto. No sé si os dais cuenta. Los números, el grosor de las líneas, las marcas, todo eso no se lo has dicho tú. Por defecto tiene valores esa función, que son los valores por defecto, default. Pero uno dice, anda, pues oye, el azul de la curva. ¿Por qué ha escogido un azul? Si yo no le he dicho que lo escriba en azul. Ahora le voy a decir que lo escriba en rojo, que la dibuje en rojo. Eso es cambiarle las opciones que tiene esa función, que son variables con parámetros que tienen un valor por defecto. Ahí el parámetro color son 3 números, que por defecto, si tú no le dices que cambie esos valores, los está utilizando. ¿Lo entendéis? Pero si yo le digo, amigo, cámbiame la opción plot style, el estilo del plot, y ahora, ¿veis? En cuanto he escrito plot style, ¿veis? Me sale aquí varias cosas. Si lo escojo, ahora, bueno, cuando lo escribí yo, ya me salía la flecha. ¿La flecha qué significa? Porque uno diría, lo lógico, en otros lenguajes veríais un igual. Por ejemplo, diría en Python, me parece. En otros, ¿no? Dirías, pues que el plot style sea, por ejemplo, red, ¿no? Sería una forma... No, aquí ¿cómo le asignas valores a una opción? Plot style, guión mayor que. Guión mayor que lo interpreta como asigna. ¿De acuerdo? Es una... Todo son funciones. El guión mayor que es una función que se llama rule, regla. Utiliza esta regla. Bueno, y si utilizo un valor por defecto rojo, en el espacio RGB pues sería 1,0,0, R, green, blue, o sea que son 3 números, por supuesto que me lo da en rojo. Es decir, digamos, como otra cosa que complementa, ¿no?, en cómo se escriben las cosas. Tú puedes utilizar opciones. ¿Veis que la opción la he puesto separada por una coma? O sea que es una cosa más, información, algo más que le estás dando a esa función. Todo eso lo tenéis, fijaos, en el plot. ¿Veis? Mira. En detalles y opciones. Pues por ejemplo, opciones. Tiene las mismas opciones que otra función más grande, que es más básica, que es graphics, y todas estas. Te dice qué puedes hacer. Hombre, como eso son, iba a decir, no lo voy a leer, lo mejor es ver ejemplos, anda, en opciones. Por ejemplo, golf. ¿Veis? Ahí os dice cómo podéis utilizar una opción, guión mayor que cuando seguís escribiendo muchas veces lo transforma en un signo más bonito, pero da igual, guión mayor. Le estáis diciendo, anda, aquí viene una forma que no he utilizado yo para definir implícitamente una función. Esa es la que hay por detrás. Cuando yo he escrito Moisés, tal, igual a tal, por detrás había una cosa como esa función. No necesito darle un nombre, puedo utilizarlo directamente.
hemos definido ya una función, podríamos derivarla también a Moisés, creo que ¿no? Derivamos a Moisés, podríamos integrarlo, pero bueno, antes ya integré, vamos a derivar. Derívame Moisés de María, una vez con respecto a María. No Marina, que Marina ya estaba definida. Muy bien. Derívame Moisés de María, una vez con respecto a María. 2 coseno de María por seno de María.